le traslado la pregunta a Luis y ya aprovecho para haceros a todos esta rueda, porque si no me acabaré quedando sin tiempo y me dará rabia. Así que os lo paso a todos. Procesos de paz. Dicen Ezequiel y Fernando. Bueno, este año no. El Vaticano, una serie de países africanos, entre ellos ayer creo que Gabón se unía también a esta petición de paz. Especialmente Sudáfrica lo ha hecho porque está sufriendo mucho energéticamente y metido en el tema de los BRICS con su relación luego con Estados Unidos. Brasil, China, ¿existe un proceso de paz real? Porque uno casi, no sé si por deformación pero uno pasa a creerse más el del Vaticano porque dice, esto sí que no se meterán en una guerra a día de hoy, ¿no? Esto no es la guerra santa de aquellos siglos. Entonces, llegados a este punto, dice, el del Vaticano irá a hablar de verdad de paz, ¿no? Este sí. Pero aún así, ha conseguido hablar con un ucraniano y trasladarse ahora a Moscú, que en principio iban a no recibirlo. ¿Qué vamos a sacar de ahí? Porque se habla de muchos enviados, pero no se ve un plan. No hay nadie que diga, bueno, esto va a ser. Entonces, dentro de eso, será cuando uno de los dos esté agotado, no cuando alguien busque una paz real. Voy a empezar por Luis y os lo voy trasladando. Sí, y además aquí, bueno, la posición del Vaticano, el Papa lo dijo volando de vuelta de su viaje a Hungría, ¿no? Que dio la pista de que algo había, es decir, que algo se estaba cocinando, pero no dio más datos y dijo, cuando llegue el momento se dará más información. Y en el caso del Vaticano, pues obviamente tú decías que son de fiar en el sentido de que no van a hacer la guerra, ¿no? Tampoco tienen capacidad armamentística nula y tampoco tienen una fuerza militar que se les retenga sospechosa, ¿no? Pero de la posición del Vaticano yo sí que me la creo un poco más, precisamente por quien la está protagonizando y es una figura bastante interesante que viene de una comunidad también bastante interesante, es el cardenal Matteo Zuppi, que en algunos ambientes vaticanos está incluso considerado como un potencial o un candidato muy fuerte llamado a suceder al Papa Francisco. Sí que es verdad que, bueno, pues que quien entra Papa al cónclave suele salir como cardenal, pero bueno, es alguien que está muy en lista y que está muy bien considerado, ¿no? El cardenal Zuppi se ha entrevistado con la parte ucraniana. Rusia no ha descartado que se vaya, por lo menos el portavoz del Kremlin no ha negado que se esté preparando una reunión también con Putin. Yo creo que la postura del Vaticano, la diplomacia vaticana es bastante buena en ese sentido, no siempre sabe hilar muy fino, pero yendo un poco más a la figura del cardenal Zuppi, que al final viene también de la comunidad de Sant'Egidio. Bueno, pues para quien no lo conozca, es una comunidad que se basa en dos cuestiones: la paz, la promoción de la paz en la escena internacional en base al ecumenismo. Yo creo que es la persona clave, el cardenal Zuppi, porque viene él pertenece a esta comunidad de Sant'Egidio. Y bueno, pues es capaz de aunar esa dimensión de la paz con esa dimensión del ecumenismo que está también dentro del conflicto, ¿no? Y además es alguien que ya estuvo presente en unos acuerdos de paz anteriormente, en los de los años 90, que pusieron fin a la guerra de Mozambique, con lo cual es una persona bastante autorizada. Yo no sé si al final la postura del Vaticano o la propuesta del Vaticano será la que salga a la luz, pero por lo menos por trayectoria personal de quien ha sido designado por el Santo Padre como negociador jefe, por así decirlo, y por la trayectoria de la comunidad a la que pertenece, pues a mí por lo menos sí que me genera una confianza, o sí que la veo en ese sentido un poco más sólida, ¿no? Más allá de que, por supuesto, pues otros actores que mantienen buenas relaciones con Rusia y que... Yo lo pregunto sobre todo por la aceptación del que recibe la oferta de paz, no por el que la hace, ¿no? Que al final esto es como más extraño. Una reflexión sobre el contexto. Aquí sí, también tenemos, perdón, que yo creo, como decía Fernando, que no habrá paz este año, en todo caso el año que viene, y porque hay elecciones a finales de año en Estados Unidos, y esto aguantará hasta que Occidente pues pueda seguir manteniendo la postura ucraniana. Es decir, llegado ese momento, pues se podrá comprar cualquier postura de paz que pueda ser aceptada tanto por una parte como por otra, pero bueno, esperemos que esto salga pronto adelante. Ezequiel, decías. Retrocedo a lo del reordenamiento del orden mundial, a la reconfiguración del orden mundial. ¿Quién capitaneaba los procesos de paz desde la Segunda Guerra Mundial en adelante? Por lo general Estados Unidos, Europa o algún país del norte global. Bueno, que ganaba las guerras, ¿no?
Bueno, a veces sí, a veces no, pero por lo menos aparecía como el garante de la paz y de la seguridad. Pero quiero decirte, después de muchas veces generaban ellas la guerra, sí. Pero en los procesos posteriores, ¿quiénes aparecen ahora como los posibles, si bien muy difícil la negociación, muy difícil todo el proceso, como los posibles promotores de un acuerdo de paz? Brasil, China, Sudáfrica, Turquía, bueno, el Vaticano. ¿Desapareció el norte global? Bueno, acá están implicados, ¿no? Sería lo mismo que decir que el proceso de paz lo promueve Rusia. Bueno, pero ¿por qué el norte global entonces? ¿Por qué todos los países del norte global participan en esto si a fin de cuentas esto va a determinar perjuicios para sí mismo y abandonar el rol de ordenador? ¿Sí? Si aparece China como el promotor de la paz o cualquier otro país ligado a los BRICS, bueno, entonces aparecemos en un mundo evidentemente distinto al de hace 20 o 30 años. Bueno, pero no están metidos ahí, ¿no? Quiero decirte, China si hubiera querido, si los tiempos fueran distintos, y siguiendo ese argumento, China hubiera podido entrar como pacificador en la Segunda Guerra Mundial, al final, si hubiera querido, después al final le tira la bomba, ¿no? Pero José, participan como pacificadores o como ordenadores de la configuración global quienes pueden a partir de su poder, ¿sí? Sí, bueno, que tienen una mayor relevancia, no lo duda nadie, pero que la implicación en esta guerra es muy distinta, ¿no? Que China estaba metida en la Segunda Guerra Mundial de otra manera, Brasil no estaba. Pero si José, de acuerdo, en el pasado, si Estados Unidos, Europa y el resto del norte global hubieran generado la misma presión frente a América Latina, el Medio Oriente, África, para que participaran en una guerra ajena a ellos, como por ejemplo la primera guerra de Irak, en la cual Argentina, por ejemplo, participó. Despachó 5 soldados, no más de eso no podía, pero participó en eso por presión de Estados Unidos. Hoy día los países responden no solamente a América Latina, África, Arabia Saudita, el Medio Oriente. Señores, esto es un problema de ustedes, aparecen en una condición distinta y los más poderosos del sur global, aunque en ascenso hacia una posición hegemónica, por lo menos multipolar, como China, bueno, presentan las credenciales necesarias, el poder económico, político, incluso el prestigio, para realizar la negociación, para capitanear la negociación de paz. Entonces, presenciamos acá un retroceso en esa reconfiguración del orden mundial de esta vieja hegemonía, especialmente de Estados Unidos, tontamente, en mi opinión, acompañada por Europa. Para mí, Europa debería aparecer como el promotor de paz, pero no debería haber determinado este curso de confrontación total y absoluta. Hubiera podido realizar un manejo intermedio, no, ahora ya no, un manejo mucho más inteligente de toda esta situación, y ahora aparece como parte implicada, y en su lugar, ¿quién es el nuevo garante de la paz? Países del sur global, Brasil, China, Turquía, Vaticano, Sudáfrica, alguno de ellos. Yo insisto que luego hasta el final Estados Unidos se metió a meter la mano en la paz cuando ya ganó las guerras. Que normalmente es así, ¿no? Primero ganó la guerra y luego lo que pasa es que aquí tenemos un desastre nuclear, como el acabose de esta guerra, que pues es al que parece que no se quiera llegar. Pero en los pequeños conflictos a escala en el mundo, entiendo la importancia siempre al final que cobran de pronto. Sí, entiendo perfectamente el argumento de quién. Fernando, Antonio, por cerrar este capítulo del asunto de la paz, decía Fernando que no lo ve este año. Antonio, más allá de cuándo lo ve y cómo, también lo ve tras una capitulación por parte de uno de los bandos. Sí, bueno, yo muy de acuerdo con lo que decía Ezequiel acerca del papel de China en el mundo futuro, ¿no? En el mundo próximo, ¿no? Por un lado, que la mayor preocupación para los Estados Unidos, mirándolo así con el rabillo del ojo, efectivamente, es China, no es Rusia. Y por otro lado, el papel de China como pacificador entre Irán y Arabia Saudí y en otros escenarios también en África, ¿no? Dicho esto, ¿cuándo preveo yo que acabará la guerra? Pues no lo preveo. Yo creo que esto nos pillará a todos por sorpresa y dirán, bueno, pues nada, que hemos alcanzado un armisticio, un alto el fuego y a ver cómo evoluciona esto. Será un cierre en falso, eso también se puede decir, también como ha dicho antes Ezequiel, que se acabarán los tiros, pero el conflicto de fondo seguirá y quienes más lo sufriremos seremos los europeos. ¿Y cuándo se llegará a ese armisticio? Pues aparecerá por ahí, por el horizonte de Estados Unidos y de Europa, una expresión, una frase que es muy, muy significativa, que es el hastío de la guerra. Cuando el hastío de la guerra aparezca por el horizonte de la opinión pública de Estados Unidos y de la Unión Europea, de los países europeos, el año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo.
y en principio también se tienen que renovar la Comisión Europea, si no recuerdo mal, y por lo tanto también el 2024, año electoral. Ya no me estoy hablando de noviembre del año 24, sino que están ante las primarias y todo el año, desde el noviembre del 23 a noviembre del 24, es año electoral en Estados Unidos, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, el hastío de la guerra, a quien más puede afectar es a los que son más vulnerables desde el punto de vista de la opinión pública, puesto que son democracias en las que la gente va a votar. Entonces, es muy sensible, es decir, al final esa gente elige gobiernos, dice, bueno, ¿para qué vamos a introducir una variable que no podemos controlar en absoluto en esta función, en esta función, en esta fórmula matemática que son las elecciones democráticas en Estados Unidos y en Europa? Así que mejor, Zelensky, macho, pues hasta aquí hemos llegado, fue bonito mientras duró y mejor retirarse con un poquito de dignidad que no, pues eso, que no pues perdiendo todos el puesto y por lo tanto mejor ríndete tú, ¿no? Porque esto es así, ¿no? Es decir, Estados Unidos a mí me hace mucha gracia, ¿no? Pues, bueno, me hace mucha gracia, quiero decir, a lo mejor es una visión muy sesgada, ¿vale? Pero me hace mucha gracia porque, claro, desde Estados Unidos lo que se dice es, sí, vosotros seguid pegándoos en vuestro territorio. Y se puso en contacto conmigo, por cierto, uno de tus oyentes o uno de tus televidentes y me dijo, oye, ¿por qué no presentas esta pregunta? Y es, si hay una próxima guerra mundial que eran bombas nucleares o bombas en general en territorio estadounidense, y esta es una buena clave, porque si Estados Unidos es consciente, o Biden, o la gente que controla el Capitolio, la Casa Blanca en estos momentos, que yo no sé si será Biden o no, sinceramente, yo creo que es consciente de esto, que es, como se nos vaya esto de las manos, las bombas ya no van a caer sobre Londres, o sobre París, o sobre Dresde, o sobre Colonia, o sobre Montecassino en Italia, van a caer en Nueva York, van a caer en Atlanta, van a caer en Chicago, porque ahora hay una cosa que se llaman misiles hipersónicos, que son imposibles de parar. Por lo tanto, vamos a pensar un poquito más en frío. Yo tengo esa esperanza, ¿vale? No tanto en la misión de paz del Vaticano como en el temor, como en el miedo, ¿no? En el miedo a lo que vaya a ocurrir. Antonio, me voy a quedar con esa reflexión. Le iba a pedir en medio segundo a Fernando si quiere decir algo, porque de verdad ya me tenía que haber ido ya. Entonces, Fernando, vale, pues, ciérrame esto. No, simplemente, es decir... estoy de acuerdo con Antonio, Fernando. No. Simplemente, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero que simplemente no olvidéis que Europa no puede hacer nada porque Europa es beligerante. Es decir, cuando habéis citado África, el Vaticano, aunque es Europa, pero bueno, está en una situación muy especial, la del Vaticano, ¿no? Los brasileños, chinos, tal, no sé qué. Pues Europa no puede ser, digamos, el que haga esa función de mediadora porque es parte del conflicto. Y eso es lo que todavía la gente en Europa no se da cuenta, que somos parte del conflicto. Y que los norteamericanos siguen probando con la escalada. Es decir, ahora me cargo la presa a través de los ucranianos, ahora me cargo la presa, lo que sea, mañana, y a ver qué hacen los rusos. Por eso yo creo que los rusos harán convocar al Consejo de Seguridad, que saben que no va a ir a ningún lado, pero para dejar claro de que, oye, como sigáis con la escalada, esto se puede ir a las manos y una bomba nuclear táctica puede llegar en cualquier momento. Y en esas estamos. Bueno,